el tema desde el jueves, claramente el viernes y todo el fin de semana en la prensa mundial ha sido el de la aparición de Omicron, que es una variante del COVID que afectó ya al sur de África y que poco a poco comienza a llegar a otros países. Decíamos al inicio del programa, ya se registraron casos en Canadá, en Estados Unidos, supongo que no tarda en registrarse el primero aquí, Puede ser, Ciro. no tardará. Y bueno, ante eso la autoridad no ha dicho más que unos tweets fueron del sábado, el sábado en la tarde, De noche, del doctor López Gatell, López Gatell. diciendo que la información sobre Omicron es desproporcionada porque no hay evidencia científica de su, pues del daño que pueda producir, sobre todo en la población vacunada. Y bueno, pues así como lo criticamos en esta, hasta el momento tiene razón el doctor López Gatell. No hay una evidencia científica que lo pruebe. Hay muchas opiniones, eso sí, de especialistas en el sentido de que cuidado, pero pues creo que en esta López Gatell dice lo básico, lo elemental. No hay información científica, no hay información científica todavía. Quizá la comience a aparecer esta semana, la próxima semana. Pero hasta el momento esa es la respuesta clásica por lo demás del gobierno mexicano. Es un no pasa nada, tranquilos, no pasa nada. No se ha anunciado ninguna acción, ninguna medida de nada. Hay palabras, hay frases, hay expresiones como el de que se va a reforzar, se van a reforzar los controles en los aeropuertos. ¿Qué significa eso? Van a Sin poner, saber con claridad qué van a significa eso, poner Ciro. más gel, van a mejorar los termómetros para tomarte temperatura, a ver si no tienes fiebre. ¿Qué significa con eso? Se van a reforzar las medidas, van a regresar los tapetes esos con líquido. ¿A qué se refieren? No hay hasta el momento un solo anuncio de una medida para reforzar, reforzar en verdad por lo pronto las medidas de distancia, las medidas de salud. Ante esto que tiene muy nerviosos a los mercados, que es una nueva, ¿cómo la llamamos? Cepa, Es una variante, variante, Ciro. una variante del COVID. Y lo que sí, pues los mercados en pánico, al menos el viernes, así estaban. No sé cómo vengan hoy. El tipo de cambio que ya estaba en crisis, el tipo de cambio de nuestro frente al dólar, pues se mantiene ahí en torno de los 22 pesos por dólar, 21.86 en este momento el interbancario. Digo, no deja de ser, sí, entendible lo que dice López Gatell, pero hay algo que creo que después de 20 meses, Ciro, por lo menos 20 meses de aprendizaje, uno pensaría que pueden tomar una decisión al margen de la evidencia científica, que si bien la propia Organización Mundial de la Salud dice, bueno, pues todavía no lo tenemos cuadrado, pero está muy claro que este virus tiene ya una mutación ahora sí que de varias mutaciones en una solo de sus análisis que se han hecho de esta Omicron. Bueno, pues también creo que se podía tomar previsiones y es lo que varios países del mundo están haciendo. Pero pues aquí están divorciadas las cosas lógicas de las cosas del aprendizaje, ¿no? Entendemos que el aprendizaje te indica un camino, pero ese camino aquí nunca se da. Simplemente es no hay evidencia científica y tan tan. No hay aún evidencia científica de la gravedad de Omicron. Lorian Jiménez Fibi, doctor en ciencias médicas, gusto en saludarte, Lori, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ciro. Gracias por la invitación. No hay al momento evidencia científica de los daños que pueda traer Omicron, los daños, vamos a llamarlo así, adicionales, no conocidos, en especial sobre la población ya vacunada, Lore. Bueno, creo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de aseveraciones. Es decir, no es gratuita la preocupación internacional que el anuncio de la llegada o el surgimiento de Omicron han causado. No es gratuito, es decir,
Sí se tienen evidencias científicas, decir no se tiene ninguna evidencia científica no es correcto tampoco. Sin duda no hay que tener pánico y no hay que tener reacciones desproporcionadas, pero es decir, adoptar un criterio de máxima precaución no es tomar medidas desproporcionadas. Hay que minimizar el riesgo de lo que ya sabemos que Omicron podría potencialmente hacer. Entonces, ¿cuáles son estas evidencias científicas que sí tenemos? Sabemos por los análisis genéticos del virus, los análisis genéticos y mutacionales del virus, que este virus parece ser mucho más transmisible que otros, es decir, esta variante parece ser más transmisible incluso que Delta. Ahora, en esa misma línea, estos análisis que se hacen del genoma del virus indican que puede ser mucho más evasiva a la inmunidad que cualquiera de las otras variantes que han sido descritas. Ahora, con respecto a su virulencia, sí, no sabemos nada todavía, ¿no? Circula por ahí mucho esta noción de que podría ser menos virulenta esta variante, causar una enfermedad más leve. No hay ninguna evidencia para sustentar eso. Es decir, no sabemos si va a ser más agresiva, menos agresiva, o va a tener la misma agresividad que presenta Delta y otras variantes. Lo que sí sabemos es que potencialmente es mucho más transmisible, que puede potencialmente evadir más a la inmunidad tanto natural generada tras la infección como la inmunidad que confieren las vacunas. Y tomando esto, desde luego, la evidencia de la vida real no vendrá hasta dentro de tal vez una semana o dos. Hay que esperar eso, pero mientras esperamos, sin duda, aquí lo sensato es adoptar un criterio de máxima precaución. Criterio de máxima precaución. Perdón, decías, ¿la evidencia de la qué vendrá en una semana? Evidencia, vamos a decir, ya poblacional, de la vida real. Es decir, hay dos tipos de evidencia científica que se generan en estos casos. Una es la evidencia que se tiene de laboratorio ahorita. En los próximos días seguramente ya tendremos más. Eso inicia en el laboratorio con los análisis que se hacen de las mutaciones del virus. Es decir, se hace un análisis de cómo son los cambios en las mutaciones, cómo son los cambios genéticos del virus, y de ahí se puede inferir funciones o cambios de comportamiento en el virus. Esto es lo que ya tenemos y tenemos mucha información sobre esto. Lo segundo es, igual en laboratorio, vamos a decir, sobre cultivos celulares, retar células y anticuerpos que ya generan, por ejemplo, que ya sabemos que genera la inmunidad natural o bien la inmunidad de las vacunas, y ponerlo junto con la variante y ver cuál es la reacción, si es posible todavía que esta variante sea neutralizada con esos anticuerpos o no, o qué tanto infecta más o menos estas células, etcétera. Entonces esta información ya la tenemos y se está generando la información sobre cómo reacciona esta variante ante los anticuerpos que posiblemente podrían generarse por las vacunas o por la inmunidad natural. Esto es información de laboratorio. Ahora, la información que no tenemos ahorita todavía, solo preliminar, es la información ya en campo, la información de cómo se está comportando ya en las poblaciones. Lo que hoy sabemos es que al día de ayer ya había sido descrita en 12 países que ya son de los 5 continentes. Es decir, no solamente en Sudáfrica y Botsuana, que fueron donde inicialmente se identificó, sino ya también en Países Bajos, en Australia, en Canadá, en Dinamarca, en Alemania, en Hong Kong, en el Reino Unido, en Israel, en Italia y en Bélgica. Entonces, sabemos que en Sudáfrica, donde primero se identificó, esta variante tomó el lugar de la variante Delta, es decir, se propagó tan rápido que pudo desplazar a la variante Delta en un periodo de aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Esto nos indica que parece que tiene una enorme capacidad de propagación. Bueno.
¿Cómo conciliar dos frases que acabas de decir? Estamos hablando con la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, especialista en ciencias médicas, una de las voces más claras en pues estos 20 meses que llevamos con el tema o más del COVID. ¿Cómo conciliar estas dos expresiones que acabas de hacer? Una, no hay que tener pánico. Dos, adoptar criterios de máxima precaución. ¿Cómo los concilias? Sí, bueno, es decir, hay que saber que ante el riesgo hay que adoptar el criterio de máxima precaución. ¿Qué es qué, Lori? Vamos a decir, el problema yo creo que fundamental ha sido que López-Gatell dice, no hay ninguna evidencia para decir que cerrar las fronteras nos va a llevar a poder detener la llegada de esta variante o de otras. Este es el tipo de raciocinio que siempre ha tenido López-Gatell, ¿no? Y pues no nos ha llevado a nada bueno, porque en realidad no es, lo que aquí se trata de decir es que siempre es el todo o el nada, ¿no? No se preocupen, no hay que hacer absolutamente nada, porque la contraparte solamente es hacer algo completamente dramático, es decir, cerrar por completo las fronteras de un país. Esto, si bien ya hay países que lo están haciendo, como Japón acaba de cerrar, ayer anunció el primer ministro japonés que cerraron por completo las fronteras del país, es decir, nadie entra y nadie sale. Esto, desde luego, pues es una reacción muy drástica. ¿Prematura? Si bien, pues no, prematuro no, porque hay que anticiparse a lo que viene. Es decir, cuando el virus ya esté en el territorio propagándose de forma activa, ya es demasiado tarde. Entonces, claro, para detener, o por lo menos, aquí lo que hay que saber es esto: vamos a poder detener la llegada si esta variante resulta ser tan transmisible y su propagación tan rápida como ahorita los estudios preliminares están mostrando. No va a ser posible detener su llegada y eventual propagación, y eventualmente va a tomar el lugar de Delta si esto resulta ser cierto en otras partes fuera de Sudáfrica. Pero a ver, sí importa mucho la velocidad con la que esto ocurra, Ciro, porque en este momento en México tenemos apenas al 50% de la población vacunada con esquemas completos. Sí. No se están administrando terceras dosis y refuerzos a poblaciones vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores, los profesionales de la salud, los maestros que fueron vacunados con CanSino. Apenas se está hablando de vacunación parcial a los adolescentes, no se ha hablado nada de la vacunación de otros menores de edad. Es decir, estamos en muy mala situación en términos de la protección inmunológica que tiene ahorita nuestra población. Entonces, decir que se permite la llegada libremente de esta variante, que potencialmente podría ser mucho más problemática, pues sí, esto es un problema muy grave que ocurra de forma rápida, porque ganar tiempo significa que nos permitiría afrontar su llegada de mejor manera con una población más protegida, es decir, una proporción más grande de la población vacunada, quizá ahora sí ya con algunas terceras dosis aplicadas, etcétera. Entonces, no se trata de pues cerrar por completo el país, aislar por completo a nuestro país, pero sí de pedir medidas sensatas, como hacen otros países, pedir que los viajeros que entran a nuestro territorio vengan por lo menos con pruebas negativas, con pruebas COVID-19 negativas, con certificados de vacunación, ¿sí? Y aquellos que vengan de países en donde ya se está activamente propagando esta variante, pues quizás sí tener algún programa para que hagan ciertas cuarentenas antes de ingresar al país. Es decir, estas son medidas que se pueden tomar. Y desde luego hay que decir algo, que esto de incitar en este momento a congregaciones masivas en el Zócalo, o decir que no hay absolutamente ninguna razón para alarmarse, pues sin duda esto es contraproducente al esfuerzo de tratar de detener la llegada y propagación masiva de esta variante. Muy bien, pues muchas gracias Lori. No sabemos nada de su virulencia. Nada, en este momento nada. Adelantarse a decir que es más virulenta o menos sería en este momento una gran irresponsabilidad. No sabemos nada en ese sentido todavía. Muchas gracias, ojalá podamos mantener comunicación contigo los próximos días. Muchas gracias como siempre. Al contrario, un placer estar en el programa. Gracias Lori Ann Jiménez Fibi,
No hay que tener pánico, hay que adoptar criterios de máxima precaución. No sabemos nada de su virulencia y, bueno, la evidencia del impacto sobre la vida real vendrá, ella calcula, en una semana. Así que vamos a tener una semana de especulación, de miedo, y otra vez lo que hemos visto en el COVID, de decisiones que se pueden, en algunos países, que se pueden considerar exageradas, y de no decisiones en otros países que se terminarán considerando criminales, ¿no? Irresponsablemente criminales. Blandas. Ahí vamos de regreso al tema. Ese es bueno, sí, al tema por lo pronto, Ciro, yo después de escuchar a la doctora, pues me sostengo, ¿no? Me parece que para qué queremos la experiencia vivida en 20 meses si el señor López-Gatell va a seguir exactamente el mismo punto de hace 20 meses, ¿no? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Dice, es limitar en uno de sus tweets que publica el fin de semana la llegada de vuelos de otros países, dice, afecta el bienestar de los pueblos, ¿no? Pues sí. Lo dice un hombre como López-Gatell.